desde la institución la institución abre todos los días a las 8 de la mañana, ¿sí? Y ahí van ingresando los chicos. En este entonces, lógicamente, yo conocí todo el terreno para empezar a ver, porque la profesional ya me había designado el acompañado en este momento, con un diagnóstico de un adolescente en situación de vulnerabilidad psicosocial, o sea, un chico en situación de calle. Entonces tenía que conocer cómo era el hogar en ese entonces, cómo funcionaba su manejo para poder incorporarme yo también ahí. Bueno, tuve el encuadre con la directora, lógicamente que hay un equipo multidisciplinario y un equipo de apoyo educativo, como profesionales de áreas especiales, ¿sí? Bueno, y encuadrando comencé nuevamente un 24 de mayo, no me olvido, ¿sí? Con 12 horas semanales a hacer mis prácticas. Fueron muy emocionantes. Mi paciente, un adolescente de 17 años, Carlos Toledo, ¿sí? En ese momento, lógicamente que el equipo multidisciplinario constaba de profesionales como psicólogos, psicopedagogos, médicos clínicos, asistentes sociales, y todo lo que riegue, con todo lo que brinde ahí lo que es un hogar de día porque había 23 personas trabajando con 83 chicos para ayudar ante una problemática social. Bueno, entonces mi área era conocerlos a todos, hasta el equipo de cocina, los cocineros, había un ropero comunitario, hay un ropero comunitario que también, los porteros, y todo lo que, y yo incorporándome ahí, serían 24 conmigo. Bueno, como dije, como dije antes, bueno, a las 8 de la mañana el hogar abre sus puertas, a las 8:30 hay un desayuno, ¿sí? A las 9 empiezan los apoyos educativos porque hay un aula satélite también ahí adentro, ¿sí? A donde en ese momento yo fui conociendo a mi acompañado, Carlos. Bueno, en los horarios de apoyo educativo, lo acompañaba arriba, a donde la primera vez que lo conocí, lo encontré acostado en un pallet. Lógicamente que todos los aspectos ustedes lo deben saber, cómo son los hogares de día, más chicos en situación de calle como debió estar. Y ahí fuimos trabajando, lo acompañaba constantemente en todo lo que sea educativo, taller recreativo, de esparcimientos, sus situaciones de emociones, cambios emocionales, bueno, y así. Ante todo esto, la profesional a cargo, ¿sí? Me había brindado los objetivos una vez que yo le llevaba la información de todo esto. Encuadramos qué objetivos podíamos hacer con el chico. Y en uno de esos, ella, lógicamente que me puso, en ese entonces era favorecer su autoestima, o favorecer su autocuidado, ¿sí? Fomentar hábitos de higiene, a ver qué otra cosa más. Este, ya les digo porque voy a hacer mi machetito acá, ¿sí? ¿Sí? Reforzar su autoestima, porque lógicamente los chicos de la calle, chicos en situación, perdón, de calle, ustedes saben cómo tienen su autoestima, ¿sí? Reforzar vínculos sociales ahí adentro y en lo posible familiares. Bueno, y eso a través de estrategias que fuimos organizando con mi supervisora, lógicamente. Bueno, mi primera estrategia, chicas, y chicos, no sé si hay un varón también aparte de chicos, bueno, No. fue, no, somos todas, solo Iván, Va, bueno, el profe. el profe Iván. Bueno, mi primera estrategia fue, lógicamente, generar un vínculo, ¿sí? Después, atender seriamente a las recomendaciones, ¿sí? De los profesionales a cargo en ese momento, porque si ustedes recuerdan, estaba trabajando con muchas personas y yo me incorporé nuevamente, era nuevita,
¿sí? Y más nueva en la práctica, nueva ahí en la institución, y montones de cosas que favorecían mi curiosidad y mi desafío para afrontar esos momentos de que tenía 12 horas semanales, fueron mi frecuencia de mi práctica. Bueno, compartíamos espacios, ¿sí? Con mi acompañado, compartíamos espacios donde podíamos generar, por ejemplo, donde se generaba diálogos, cosa de poder ir conociéndolo. Eh, O sea, que era un TEA, perdón, que era verbal, porque hay TEAs que son no verbales. Este TEA era verbal. en ese momento en la institución, por ejemplo, sí, sí, porque Ah, yo lo acompañaba ahí adentro, mi práctica en AT era adentro de la institución. Y la institución abre sus puertas a partir de las 8 de la mañana hasta las 18 de la tarde, pero mis horarios eran de 8 a 12. ¿Sí? Era hasta sí, las no, 11, pero yo le daba una horita más. sí, no, pero a lo que me refería era que el paciente era un niño o un adolescente TEA verbal, porque si hablaban, porque conozco casos de TEAs que son no verbales. A eso era a lo que me Eh, refería. no, 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 mi amor, no. El niño tenía únicamente situación de calle, venía una situación de calle, no le faltaba ni le fallaba nada. Ah, Eran, perfecto, ¿sí? De perfecto. eso es lo que se encargan. Bueno, y dentro de los hogares de día hay muchas mezclas de montones de cosas, ¿sí? Así como diagnósticos, hay neuromotor, hay montones de cosas, ¿sí? Que no sé si yo lo he aprendido ahí haciendo las prácticas con mi acompañado, ¿sí? Y me ha brindado la curiosidad, porque este chico, por ejemplo, como yo le digo, lo único que le faltaba era acercamiento, era eh, sentirse querido, sentirse importante, sentirse acompañado, ¿sí? Y en base a esos acompañamientos, por ejemplo, con las estrategias que yo le dije de generar los vínculos, acompañarlos en los espacios tanto deportivos como escolares, en el desayuno, y vamos fomentando, por ejemplo, lo que es la conducta en la mesa, porque al ser un chico de situación así, lógicamente que no tiene no sé si la vida o el destino le proporcionó una mala jugada y nació en un lugar donde nadie vamos a querer estar. Entonces, bueno, ustedes saben que nosotros conjeturas no podemos hacerlo, pero más o menos algo así. Entonces, lo que yo le quería transmitir a él y le he transmitido, ¿sí? Era que no estaba todo perdido, ¿sí? No estaba todo perdido. Al ser un chico sano en una situación, en una condición que a cualquiera nos puede pasar, no tenía por qué perder la esperanza a continuar, ¿sí? Entonces, de a poco, a través de los acompañamientos, de las conversaciones, de todo lo que es interactuar en talleres educativos, jugábamos al vóley, compartíamos espacios deportivos, todo lo que podíamos hacer hasta los feriados, yo me iba porque me interesaba. Bueno, se fue generando un vínculo muy fuerte en el momento tal a donde él empezaba a manifestar realmente lo que le sucedía, aparte de ser un chico de situación, como decía, así sin tener una guía, unos guías, el hogar se había hecho cargo de él, no había familiares acercándose. Entonces él como estaba buscando a alguien que le dé los límites, que le ponga límites, que se sienta querido. Bueno, y a través de eso, bueno, se fue generando, como repito, el vínculo a través de los juegos, juegos de mesa, deportivos, vóley, fútbol que le encantaba, íbamos a los talleres especiales de huerta, él plantaba también porque enseñan de todo de adentro. Lógicamente a todo esto mis pasos, mi supervisora, todo, una vez por semana sí o sí íbamos a ser supervisados, ¿sí? Del CISMAT. Bueno, entonces el chico fui estimulándolo cognitivamente y empezó vi un notorio, una mejoría en un decir, sino que estaba feliz porque empezaba a levantar sus notas, no peleaba tanto con sus compañeros. Ustedes saben, por ejemplo, que ahí hay muchos chicos, hay 83 chicos de distintas edades, ahí en el hogar de día se puede estar hasta los 19 años siempre y cuando vos te escolarices, ¿sí? Y sigas las normativas de conducta ahí adentro.
Entonces tenés todo un equipo ahí para trabajarlo, desde también había una nutricionista en alimentación, todo. Bueno, él fue levantando sus notas, se sentía querido, no contestaba mal a sus profesores, porque uno de eso era reforzar los vínculos y respetar a los mayores, ¿sí? Los primeros tiempos que empezamos, yo siempre llegaba antes y él llegaba tardísimo. Él llegaba a las 8:30, 9. Bueno, al pasar la tercera semana, él fue llegando antes que yo. Ahí me fui dando cuenta que se generó el vínculo. Bueno, y las crisis, el chico no tenía tratamiento farmacológico, por eso les digo, no le faltaba ni le fallaba nada, únicamente era carencia de afecto y por la situación que él estaba viviendo. Bueno, las crisis lo teníamos los lunes. ¿Por qué? Porque él todos los días, lógicamente, iba ahí al hogar, a donde en el hogar él desayunaba, bueno, no se bañaba, eso fuimos generándolo a través de los hábitos personales de higiene, ¿sí? Fuimos fomentando para que él logre bañarse todos los días y que se cambie de ropa todos los días. Bueno, entonces él empezó a empatizar conmigo, y los lunes era muy triste la situación cuando empezábamos el primer día de la semana, cuando él tenía que venir temprano, él venía como, ¿cómo les puedo decir? Hablando, vamos a hablar a lo criollo, dado vuelta. Porque el chico los viernes no se iba a la casa, no tenía hogar. Él se iba con otro grupo de chicos grandes, más grandes que él, y se iba en la calle, en la esquina del shopping. Ayudaba a unos vendedores ambulantes a vender juguetes y con su ganancia compraban combustible o compraban Poxirran y se pasaban así directamente, prácticamente vamos a decirlo con consumos problemáticos. Bajo ese efecto, él no sentía frío, no sentía hambre, él se olvidaba en la situación que estaba, lógicamente se escapaba de la realidad. Cuando volvía el lunes, era una paciencia la que yo tengo siempre. Él no quería subir al aula satélite, él no quería hacer la tarea, él era agresivo, o se tiraba en el piso. Un adolescente de 17 años estamos hablando, ¿no? Hacía todo esa actuación producto de lo que hizo el fin de semana. Llegó un momento, por ejemplo, que él, es más, estuvo detenido una noche por una jugada que él hizo en la esquina del shopping, asustó a un par de abuelos apuntando con un arma de juguete y los abuelos lógicamente que se asustaron porque no distinguen. Hoy en día las armas de juguete parecen real. Bueno, y estuvo detenido. Yo averigüé al día siguiente, bueno, la directora me preguntó todo el informe y le dije que sí, le averiguó dónde estaba. Y eso él me hizo una crisis o un silencio, porque hasta el silencio comunica, de lo que había hecho. Yo ya sabía todo. Yo siempre iba adelantándome a todo a través de la compañía que le hacía, iba viendo cuando él le gustaba, cuando él me buscaba, con la mirada, cuando le encantaba, porque los compañeros, por ejemplo, decían, Miraida es tu mamá, o es tu novia, o quién es, entonces él se sonrojaba. Entonces era una respuesta buena para mí porque lógicamente me aceptó y me fue aceptando desde un principio. Bueno, llegó a tal que se volvió tan pero tan solidario, que fue una de los, también unas tácticas y objetivos de trabajar, que él no quería ayudar para hacer nada en el hogar, y siendo mucho hay que tratar de ser solidario, hay que solidarizarnos, o sea, juntar la mesa, poner los platos en el desayuno, tenía mala conducta. Bueno, después de que con mucha paciencia que él volvía de un fin de semana, él no me decía nada, absolutamente nada. Estábamos media hora abajo, yo al lado de él con su cabeza abajo, ¿sí? Y después le decía, vamos a estudiar, vamos arriba, papi, vos tenés que recibirte, tenés lindas notas. Él estaba cursando el 4º grado en ese momento. Bueno, cuando subimos arriba, él invitó a un compañero y en silencio, a través de su actuación, él me manifestó lo que lo había hecho con su acción.
Él agarró, por ejemplo, hay maestras docentes también, maestras jardineras también, que están en la parte educativa, las maestras de lengua y matemática trabajan las dos en conjunto en el mismo aula satélite, cada uno en su espacio, ¿sí? Entonces él, cuando subimos, yo me senté al lado de él también, con otro compañero, agarraron una tiza, agarraron una hoja de carpeta, ¿sí? Y lo empezaron a crubicar y hacían como un sorbete, como un palillo que lo aspiraban. Entonces en ese momento me estaba dando cuenta de lo que sí, lo que él había hecho. Llegó a contarme lo que él hacía después de mucho tiempo. A todo esto que yo le decía que en un momento lo juzgo, él me decía, vos no me vas a querer, profe, si yo te cuento algo. Llegó a ese nivel y yo le decía, ¿por qué voy a dejar de quererte, papi? Le digo, lo que estamos haciendo acá es que vos sepas ser autónomo e independiente y aprendas pautas para tu vida para que puedas vivir en sociedad. En una sociedad a donde nosotros no podemos hacer todo lo que queremos, papi, no podemos ir de joda constantemente, tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que bañarnos todos los días, tenemos que obedecer, tenemos que respetar al otro. A través de esas charlas, por ejemplo, y los juegos, los espacios compartidos, él fue cambiando muchísimo. A partir del tercer mes fui notando que él ya me esperaba bañado, perfumado y cambiado, ¿sí? No peleaba más con sus compañeros, ante misma edad o más edad o menos edad siempre había discordia entre ellos, a donde yo actuaba para prevenir cualquier situación de peligro, que sea físico, mental o social, o moral, perdón. Entonces estaba atenta a todo eso. Bueno, eh, él cambió muchísimo en ese momento mientras estaba. Este, formalizó sus vínculos, fortaleció sus vínculos con sus profesores, con las maestras, con sus compañeros. Su conducta era otra porque se sentía acompañado. Bueno, esas cosas que él le iban sucediendo los fines de semana, yo trataba. Lógicamente parece que Dios, bueno, yo soy católica, no soy practicante, pero creo con acciones, ¿no? Yo decía, tengo que buscar algo, y tenía las herramientas para utilizarla, para hacer que él no quede en la calle después que cierra el hogar. Entonces, como tengo un colega que es presidente y entrenador en el Crucero del Norte de fútbol juvenil, entonces le pregunté a él si quería jugar al fútbol, porque yo le veía en los espacios compartidos que le encantaba jugar al fútbol. Bueno, y me dijo a todo esto que sí. Bueno, eh, también me caí del rol, también me he caído del rol, a donde mi supervisora, coordinadora, lógicamente me levantó, haciendo porque estaba con eso en la cabeza de querer hacerlo entrar en Crucero del Norte, y me encontré en que él no tenía documento, y uno de los principales, sí o sí, requisitos es el DNI. Me fui hasta la dirección, ahí todos los días, las veces que yo me iba 3 veces por semana, tenía que subir arriba, anotar en una planilla el horario que yo entré, el día, la fecha y la hora, y así de entrada y de salida también, tenía que registrarme. Bueno, entonces me fui y hablé con la asistente social qué podíamos hacer por su DNI, porque quería integrarlo al Crucero del Norte, y tenía las herramientas para poder hacerlo. Entonces 3 veces por semana él no iba a estar en la calle, iba a estar cansado, iba a ir a dormir a su hogar, o por lo menos iba a estar cansado. Bueno, me dijeron que sí, que habían facilitado todo para hacer el DNI, pero faltaba alguien que se haga responsable. Entonces en ese momento me armé de valor y me hice responsable yo. Bueno, salió su DNI, así que con mucha felicidad, el Crucero del Norte para los chicos de grupo juvenil, así, el colectivo te espera en una esquina hasta cierto horario de 16 a 19, ¿sí? Te espera en una esquina, no te cobra nada, te lleva hasta el Crucero del Norte, entrenaba las 3 veces por semana y después lo volvían a dejar en la esquina donde él tomaba el micro. Bueno, estaba feliz, re feliz. Bueno, a todo esto, por ejemplo, como le digo, fue un cambio notorio.
interactuamos todos los chicos, interactué con todos los chicos a la vez porque hubo un momento que hacíamos talleres en conjunto, tenía 40 minutos, entonces yo llevaba, cuando teníamos un recreo de 11 a 11:45, llevaba elementos didácticos, ludo, cartas, naipe, ajedrez. Me acuerdo que había comprado una alfombra y entre todos cuando no querían estudiar, bueno, en algo los tengo que entretener, decía. Bueno, entonces se juntaban todos en una ronda y junto con él iba fortaleciendo esos vínculos con sus compañeros, porque iban contando qué les gustaba comer, qué no les gustaba comer, y me iban haciendo la alfombra gigante que me hicieron. Hermosa. Bueno, y a través de eso levantó sus notas, cambió su conducta con sus pares, eh, favoreció su higiene personal, su conducta. Lo dejé en Crucero del Norte, se iba las 3 veces por semana, sí o sí, se iba a jugar al fútbol. Y después que terminó mi práctica, una semana, 2 semanas antes, lo fui preparando, le fui diciendo que mis prácticas estaban por terminar. Eh, Él no tenía celular, lógicamente, él quería, me insistía que le compre uno, lógicamente que le decía que no se puede, no podía. Y él me buscó por Face, por Face. Bueno, a través de ahí, después de la práctica, fuimos manteniéndonos en contacto, a donde me manifestaba que me extrañaba. Entonces, a partir de ahí, creo que fueron 3 meses, 4, que seguimos en contacto, cada vez que no podía contestarle, le contestaba, y me iba manifestando y contando cosas que iban pasando en su vida cotidiana. Eh, Lógicamente que él me tiraba indirecta, en noviembre iba a cumplir 18 años, iba a ser mayor de edad, y si él no pasaba de grado, directamente el hogar de día ya lo excluyen, tenía que seguir las normativas para seguir ahí sí o sí. Entonces le aportaba y le decía que tiene que pasar, era realmente muy inteligente el chico. Eh, y bueno, así que mantuvimos un vínculo de 4 meses después de haber terminado mis prácticas. Él seguía sintiéndose contenido, hasta que después me manifestó, bueno, su cambio de género. Un decir, me dijo con estas palabras, me dice: profe, ¿vos me vas a dejar de querer si no te cuento algo? ¿Por qué le te voy a dejar de querer? Le digo: profe, yo soy una nena ahora, y tenía su cabello largo, me envió una foto, tenía su cabello largo, tenía pintado los labios. Le digo: no dejas de ser un ser humano, papá. Le digo: no tiene nada que ver una cosa con la otra, y mi corazón es grande y te voy a seguir queriendo a vos, tu ser. Le digo: el que yo conozco. Le digo: no importa quién seas o quién pienses que seas. Y bueno, así que, bueno, esa es mi experiencia en lo que fue mi primer práctica en el hogar de día, en una institución a donde hay, como yo les dije, el equipo multidisciplinario más el equipo de educación, de apoyo, 23 personas, conmigo éramos 24, y así como he caído del rol, también tuve halagos, y la verdad que me llenaron el alma, fue un aprendizaje importante, fue otro paso en mi vida, y sigo avanzando, chicas, sigo avanzando todo lo que sea AT y salud mental, todas las historias, todos los seguimientos o los casos clínicos, los ateneos son distintos. Como dice Iván, estamos trabajando en proyectos. Es más, antes de que yo empiece a estudiar para T, yo ya venía haciendo una serie de cosas voluntariamente, pero no le encontraba el nombre. No sabía qué nombre ponerle a las acciones que yo estaba haciendo, hasta que encontré acompañante terapéutico, que lo encontré. Era eso lo que estaba haciendo. A partir de ahí me sentí reidentificada, y bueno, y no paré. Sigo, y la sigo, y Iván sabe, Nicolás también, ¿sí? Me he hecho socia del CISMAT para tener los seminarios, para poder charlar con ustedes, desde lo que ustedes necesitan y todo lo que necesitan. Y bueno, acá estoy, sigo avanzando y me encanta lo que hago, tengo mucha pasión, mucha empatía, y me llena el alma. Eso le puedo decir, que me llena el alma.
Muchísimas gracias, Lu. La verdad que se transmite muchísimo eso que comentás y bueno, como siempre te dije, de la experiencia que fuiste teniendo, fuiste plasmando todo tus conocimientos, ¿no? Personales dentro de la práctica y eso se notaba muchísimo en tus acompañamientos posteriores también que tuviste también. Y bueno, cuando nos reunimos a charlar de los casos, bueno, ahí vas comentando ese gran espíritu humano que tenés, cómo lo plasmas en tus acompañamientos, que bueno, es eso, ¿no? Es lo que le transmito a la otra persona y que me guste lo que estoy haciendo, no que voy únicamente por los factores económicos, que si bien son No. importantes, lo más importante que tiene que pesar acá es el trabajo que hago con la otra persona, ¿sí? Así que bueno, excelente, Lu. Gracias a ustedes por escucharme y por compartir Ahora con ustedes. no te nos vayas todavía, que ahora No, no, pasamos no, me quedo. a, ahora pasamos a... Ponía agresivo, perdón. Lo que pasó fue que al principio el espacio se daba dentro de una institución. Nosotros teníamos encuentros breves porque justo había pasado lo de la pandemia. Entonces eran encuentros breves, cortos, más que nada para trabajar el vínculo con él y ver cómo iba entrando yo a un nuevo círculo íntimo con él. En este caso, él tiene padres oyentes, bueno, tenían, porque, bueno, cerca del final del espacio fallece el padre de mi acompañado y, bueno, ahí vuelve a tener otro sitio del espacio. Pero bueno, más o menos para comentarles, él tiene esquizofrenia, él es sordo, entonces lo que se buscaba era una T que maneje lengua de señas, y bueno, como yo estoy estudiando intérprete universitario, bueno, me preguntaron si podía agarrar, si tenía disponibilidad horaria, y bueno, entré al espacio. En este caso, la familia de él no maneja lengua de señas, era un poco la problemática familiar interna, era ese vínculo entre padre, porque vivía con la abuela y con el padre. Un poco el problema era la comunicación, puesto que el papá y la abuela no manejaban lengua de señas más que lo básico, digamos. Entonces, él por ahí tenía crisis y en los que él se molestaba por cosas simples, digamos, por ejemplo, eh, él, él a veces le cuestionaba al padre, o sea, yo lo entendía porque yo manejaba la lengua de señas, entonces yo entendía que él le recriminaba al padre que por ahí el padre no lo entendía. Entonces él decía, no me entendés, no me entendés, entonces el padre, al no manejar, digamos, la lengua de señas, como que las crisis de él se hacían más, tornaban más agresivas justamente porque él trataba de comunicar algo y no lo lograba. Entonces, bueno, había momentos en los que él agarraba, en plena crisis, agarraba y me pedía a mí para salir a caminar, porque él le decía que se tranquilizara, que había que tener paciencia, o sea, paciencia. Que tenía que estar tranquilo, que tratar de hablar, de comunicar un poco lo que él sentía. Él, en las crisis, muchas veces lo que hacía era soliloquios, donde él hablaba solo con él en lengua de señas. A veces él tomaba el rol del padre, retándose a sí mismo, digamos, por algo que había hecho mal. Entonces él le decía que eso no se tenía que hacer. Entonces, bueno, en esos soliloquios, a veces a él lo tranquilizaban y a veces hacían que la crisis eh, se torne más agresiva porque él, al ponerse en el rol del padre, lo que hacía era retarse a sí mismo. Entonces, como él se llamaba la atención a sí mismo, él a la vez se regañaba o trataba de decir que eso estaba mal, que era culpable o cosas así. Entonces, cuando él empezaba a tener los soliloquios, la primera
se asustaba era la abuela porque se veía que por ahí de sus soliloquios salían un episodio. Lo que yo había logrado fue que él aceptara que yo, cuando él estaba haciendo los soliloquios, él a la vez se comunicaba conmigo. Él pasaba de ser padre, llamándose la atención a sí mismo, a comentarme a mí por qué él se estaba llamando la atención, por qué él se estaba retando. Entonces, en los soliloquios, a veces, lo que yo hacía era intervenir hablándole en lengua de señas o indicándole qué pasa, ¿entendés? Porque él a veces Ay, amigo, pero estoy en clases, como quieras. ¿Listo? Perdón. Bueno, en esos soliloquios, a veces, él, o sea, hacíamos paseos, ¿viste? Y él agarraba y decía, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Entonces ahí yo le agarraba y le preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le digo, ¿estás bien? ¿Vos estás bien? Le digo, perdón, ¿vos estás bien? ¿Bien? Le digo. Y ahí me decía, sí, me decía, y seguía hablando solo. Entonces le decía, parale. Le digo, ¿vos hablando con quién? Le decía, ¿con quién? Y ahí él agarraba y como que él agarraba y decía, no, yo solo, decía, yo solo. Y ahí inclusive tratábamos de ponerle palabras, porque él es sordo, pero él no está, él está en cuarto grado. Entonces, él de por sí, el problema familiar de comunicación con el padre y con la abuela, también lo trasladaba al resto de su vínculo, porque ninguna de las personas con las que él se vinculaba manejaba la lengua de señas. Entonces él se tenía que hacer entender, a veces lograba escribir poco, pero escribía lo que él quería decir, o directamente señalaba. Y aparte de eso, otra problemática que pasaba era que la abuela lo que buscaba era que él oralice las palabras. Entonces, ella le pedía a él que él imite el gesto de la palabra, pero yo una vez, hablando con la abuela, le explico que él puede gesticular la palabra, pero no está entendiendo el significado de la palabra. Entonces, como que él no entendía a veces en qué momento utilizarla. O sea, sí sabía, por ejemplo, el agua, sí él te decía agua. ¿Viste? O sea, de otra manera, pero trataba de decirlo. Pero lo que serían sentimientos, o sea, palabras más subjetivas, digamos, él no tenía cómo explicarlo. Por ejemplo, propiedad privada, eran palabras que él, propiedad privada no tiene nada que ver con lo subjetivo, digamos, pero hay una explicación para eso. Él no entendía la diferencia entre propiedad privada o propiedad de propio, mío, a lo que le pertenece a otra persona. Entonces, yo por ahí hacía ejemplos, todo en lengua de señas, que era era más aprensible la palabra para él. Entonces, lo que yo hacía era llegar y empezar a hablar lengua de señas, todo con lengua de señas, a lo que la abuela en su momento agarra y me pide que yo deje de utilizar la lengua de señas y que trate de verbalizar a mi acompañado. A lo que yo le explico que parte del objetivo profesional era justamente que la lengua de señas sea algo que le dé más firmeza, que los vínculos de él empiecen a ser un poco más en el mismo código, digamos. No es lo mismo que nosotros estemos hablando, porque hay un entendimiento, hay un código que se maneja entre un emisor y un receptor, digamos. En el caso de él, al no manejar el mismo código, no había comunicación, era muy difícil. Entonces, ahí está la importancia del objetivo profesional, que es algo que en este caso, cuando se quiso bajar, cuando se quiso un poco ir de lo que sería el objetivo profesional, lo que se hizo se vuelve a encuadrar, y ahí se encuadra que lo importante para el profesional y para el equipo tratante completo, digamos, era que él manejara la lengua, que él empiece a vincularse manejando una lengua propia, que era suya. Entonces, en una ocasión, yo le trataba de explicarle lo que era la diferencia entre lo mío y lo suyo. Y el cuidado viene para las cosas propias de uno.
es mío, Leo. Entonces yo tengo que cuidar lo mío. Y él me decía, ¿cuidar cómo? ¿Cuidar cómo? Yo le decía, bueno, cuidar, pues, ¿cuidar qué? ¿Cuidar qué? ¿Cuidar qué? Yo le digo, ¿y la propiedad, Leo, es tuyo o es mío, Leo? ¿Es tuyo o mío? ¿Y cuál es la diferencia? En que lo tuyo, vos lo cuidás, Leo, eso es tuyo, Leo. Entonces vos lo cuidás. Hablando un poco de las relaciones vinculares, en este caso le remarcaba que él debía cuidar la relación con su abuela, cuidar la relación con su padre. ¿Cómo? A través del respeto. Respeto. Por ejemplo, Leo, otro ejemplo, Leo, el celular. ¿El celular de quién es, Leo? ¿El celular de quién? Y ahí él entendió, fíjense cómo a él le costaba mucho entender el vínculo como suyo o como de alguien más, pero no le costaba entender, digamos, lo material como mío y como tuyo. Entonces fue ahí un poco el lazo que utilicé yo, digamos, como para que él entienda lo mío y lo suyo. Y cómo cuidar lo mío. Le digo, vos tu celular, cuidás, Leo, cuidás, porque es tuyo, es propiedad tuya, Leo. La moto, Leo, Leo, la moto mía, Leo. O sea, no sé si por ahí yo hablo mucho, voy a hablar muy rápido, y por ahí, bueno, se me va el hilo, ustedes díganme si lo vuelvo. Bueno, en este caso, la abuela lo que buscaba era eso, verbalizar a mi acompañado, digamos, que en este caso, verbalizarlo a él no es algo que no se pueda hacer, digamos, pero le quita significado a las palabras. Entonces, por eso era tan importante no desviarse del objetivo profesional, que era que él manejara los vínculos, ¿entendés? Y la comunicación que sea de él, que él elija el canal de comunicación, que él elija cuál es el canal que a él mejor le favorezca, digamos. Y en este caso, bueno, lo que yo hago es volver a encuadrar, hacer un pedido al profesional que en este caso era el psicólogo, de que entre los dos volvamos a encuadrar el acompañamiento, respetando que tenía que dar el espacio en lengua de señas y buscar inclusive que él en salida íbamos a la Plaza San Martín, me acuerdo, y siempre se juntaban un grupo de chicos sordos también, que él los conocía, que eran todos de la escuela, o el grupo de scout. Entonces llegábamos a la plaza y él me decía que yo le espere. Me dice, sentate acá y esperame, me dice. ¿Viste? Y que él se iba a ir allá con sus amigos. Y él se iba. Yo digo, no, le digo, los dos juntos vamos. Y ahí vamos. Entonces yo me incluía en el grupo de él y manejando el mismo código, digamos, comunicativo. Y eso era algo que a él le favorecía. Entonces llegaba y él le contaba lo que le pasaba, si se fue a comer a McDonald's, o el papá en un momento se enfermó, entonces él agarraba y le decía, papá enfermo, y le contaba. Entonces ahí vos veías cómo él en un ambiente, digamos, que a él le favorece, él era otra persona, él tenía otra forma de vincularse, otra forma de entender también, porque en el caso de la lengua de señas no se puede interrumpir. Hay algo que se tiene que dar sí o sí, y es lo visual, digamos. Entonces, sí o sí hay como un respeto, hay mucho respeto de, vos hablas, bueno, cuando terminas tu idea, bueno, me toca a mí, porque tiene que haber mucha atención, y lo visual es muy importante en este caso. Entonces, era algo que él, por ejemplo, cuando se comunicaba con el padre, al no tener el mismo código comunicativo, ellos se comunicaban más que nada por gestos, no por señas. Entonces, él muchas veces, hay algo que en la lengua de señas se llama, no me sale ahora el nombre, pero es respetar el espacio. Tienes un espacio, es el espacio personal, es acá, soy yo. Si manejas la seña un poquito más adelante, vos la podés ubicar en los espacios, digamos,
por ejemplo, lugares, personas, que después, por ejemplo, yo les doy un ejemplo. Si yo acá pongo a la abuela, ¿entendés? Y acá pongo al padre, después si yo acá, en lengua de señas les digo, si yo acá pongo una plaza, el sordo lo que hace es interpretar que el papá está en una plaza, ¿se entiende? Entonces son cosas que por ahí, que al no manejar todas las personas que están alrededor de él, no manejan algunas cosas, entonces mucha de la información que él recibía de las señas o los gestos era un poco difusa, era confusa en realidad, perdón, justamente por este motivo. Entonces a él le costaba este vínculo con los padres, con el padre y con la abuela. También tenía un tío, inclusive había gente que el padre era dueño de un negocio muy, muy conocido, digamos, acá en Posadas, y toda la gente que estaba alrededor de él, era toda gente oyente, que lo que trataba era de hacerse entender, ¿no? Inclusive cuando él tenía esas crisis, él agarraba y decía, hoy estás como el guía, me lo decían a mí, está como el día nublado, está como el día soleado, está como el día. Que son cosas que a él como sujeto, ¿viste? Justamente como dice la palabra sujeto, lo sujeta, lo encasilla, entonces lo que se buscaba era eso, que los vínculos que él generara con personas que manejaban el mismo código, o por lo menos que él empiece a diferenciar un poco los sentimientos de él también, porque hay algo que a él le costaba mucho identificar, y es cuando él estaba mal o cuando él estaba bien. Entonces él por eso utilizaba a veces los soliloquios justamente para contarse a sí mismo, quizás algo que él no lo podía comunicar con otra persona. Entonces él se hablaba a sí mismo, no podía comunicar un poco el estado de ánimo. Yo le decía, estás malo, le digo, estás malo. No, 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 me decía, sí, tranquila, estoy bien. Entonces, bueno, más que nada era eso, y el objetivo del grupo profesional era realmente que él generara nuevos vínculos, donde se respetara la lengua de señas, que le permitan a él ver otros campos aparte, porque también se llegó a hablar de trabajo, una inserción laboral, pero bueno, para eso él necesitaba conseguir, por ejemplo, talleres o algo que fuera dado en lengua de señas. El tema, bueno, el espacio se dio bien hasta que, bueno, llegó un momento en el cual el papá se enferma, y cuando el papá se enferma, como que el espacio se volvió a modificar en torno a la enfermedad del padre, y ya pues, volvieron algunas complicaciones, pero es todo parte de lo cotidiano, del espacio de acompañamiento. Y bueno, en este caso, otro tema importante es que él tenía consultas con los médicos, con nutricionistas, ¿entendés? Entonces también se necesitaba que el acompañante por ahí, en este caso, vaya como para comentarle a él también un poco del estado de salud de él, porque cuando ellos iban a una atención médica, digamos, se comunicaban entre el doctor, digamos, y el padre o la abuela. Él nunca estaba enterado tampoco de su estar, de su bienestar físico, digamos. Entonces lo que se buscaba también era esto, ¿viste? Que él entendiera también los cambios físicos que él estaba teniendo, y cómo, en este caso, una de las tantas veces que fuimos, fue al nutricionista porque él estaba excedido de peso, ¿entendés? Entonces, un poco también mi función ahí fue explicarle un poco qué quería el nutricionista para él, y por qué era el motivo de por qué él tenía que cuidarse con las comidas, por qué él había engordado mucho, y parte bueno, de la explicación del nutricionista era la masa muscular de él, porque él estaba pasadura y no simplemente, ¿se entiende? Entonces, bueno, eso también, ahí
eso fue un punto también que trabajamos con el psicólogo. Aparte de eso, también a veces íbamos a las terapias. Obviamente yo le esperaba, el espacio con el psicólogo también manejaba lengua de señas. Entonces eso era algo también provechoso para mi acompañado, que era que él podía comunicar en ese espacio. Fíjense lo importante que era que él manejara una lengua propia, porque él tenía, y a la vez era importante y era reducido los lugares donde él podía comunicar en serio lo que él le estaba pasando. En el caso de los soliloquios, muchas veces yo intervengo en lengua de señas para que él se tranquilizara, inclusive la agarraba y me decía, a veces sucedieron algunas veces que el espacio se terminaba y él justo de entrada, él le pasaba algo que lo hacía entrar en crisis y él me decía, los dos juntos vamos a caminar. Entonces era un espacio donde él también podía utilizarme a mí como para descargar, para poder hablar, para poder charlar. A veces me comentaba películas porque era algo que a él le gustaba mucho. Y fíjense que él las películas las miraba en Netflix, pero él todo con sonido. Ni siquiera se le ponían los títulos, digamos. Y él te contaba una película que él lo interpretó solamente con imágenes. Entonces habían diálogos, cosas así, todo así, ¿cómo? ¿Entendés? Pero él miraba películas y después te contaba, o inclusive te decía, en tal fecha se estrena tal película, ¿viste? Ah, ¿en serio? ¿Y dónde viste? Y ahí te decía, bueno, bien, en el canal tanto, que cosas así, o sea, es muy loco porque él lo que te contaba eran historias, inclusive que eran, o sea, lo que él te contaba era lo que sucedía en la película, digamos, pero él manejaba, qué sé yo, partes del guión que vos decís, ¿y cómo él supo que en esa escena, digamos, se trató de eso y no de otra cosa? Que él solo lo veía, eh, él veía solamente las imágenes, no veía ni los subtítulos. Inclusive habían películas que empezamos a ver, no, series que empezamos a ver entre los dos, y él agarraba y me decía qué, y ahí yo le contaba en lengua de señas lo que pasaba en la escena. Tratábamos más que nada, o sea, era un poco más difícil, digamos, por el diálogo, pero yo trataba de diseñarle toda la película, o la serie que en esa época, ese día estábamos viendo. Eh, bueno, no, creo que eso es lo más importante. En cuanto a los objetivos, fue siempre manejar la lengua de señas, los nuevos vínculos, inclusive fortalecer un poco los vínculos entre mi acompañado y su papá y su abuela, digamos. Después, inclusive, en un momento, a la abuela le sugiero, ¿viste? Que si quería hacer algún taller de lengua de señas, a lo que, bueno, la familia siempre tuvo como esa resistencia a la lengua de señas. Es un poco el hijo deseado y el hijo obtenido, digamos. Lo que ellos tenían era esta contradicción entre el hijo que ellos deseaban, el nieto que deseaban, y el nieto que tenían o el hijo que tenían. Entonces esta resistencia hacía que ellos no aceptaran la hipoacusia de él y trataban de que él todo el tiempo verbalice o oralice, se le dice. Y esa resistencia, Cuando, Ale, discúlpame, esa resistencia como que condiciona mucho también, ¿no es cierto?, con el tiempo, porque ya al negarlo de entrada, ¿no? De que, bueno, no, mi hijo tal cosa, también se podrían haber evitado un montón de situaciones. claro, él inclusive fue, o sea, ellos sabían que él era sordo de chiquito, pero lo empezaron a tratar, lo empezaron a ver ya de grande. Inclusive el médico que los atendió, porque ellos vienen de Buenos Aires, y el médico que los atiende le dice, igual lo tendrías que haber traído ayer, que dice. ¿Se entiende? Él se hizo la operación para ponerse los audífonos, él tuvo los audífonos, pero en una crisis, él lo que hace es romper los audífonos. A lo que el padre nunca le repone el audífono. Como él manejaba en su casa, en lo cotidiano, él
manejaba la gestualización, digamos, con el padre, que indicaba todo de manera gestual. Entonces, como que a él lo criaron así, digamos, y lo tenían así, como alguien que, aparte de eso, el padre era muy, no sobreprotector, no me sale ahora la palabra, sino que él, cada cosita que por ahí me ha acompañado, quería, qué sé yo, él quería comerse 3 hamburguesas, y el padre le decía, bueno, toma 4 hamburguesas. Entonces, a veces incluso el padre agarraba y decía, bueno, ¿sabes qué? No quedes loco, le decía, y le decía, anda a comprar helado, cosas así. Él negaba, negaba el diagnóstico, perdón por el ruido, el padre negaba negaba el diagnóstico de esquizofrenia, negaba la sordera, negaba la falta de comunicación inclusive en la familia. Era un ambiente de mucha negación hacia la situación y tapaban las situaciones con comida o tapaban las situaciones con paseo, tapaban las situaciones. Muchas veces me pasó que tuve que encuadrar porque ellos, el rol al que yo iba era de acompañante y a veces ellos lo cambiaban, buscaban que yo fuera una niñera, fuera, o qué sé yo, otro tema que pasaba era que la abuela de él, eh, nosotros teníamos actividades pactadas con el grupo tratante profesional, digamos, y venía la abuela y me quería cambiar las actividades, o sea, que yo saliera a pasear, porque pasear era algo que yo podía hacer, ¿viste? O sea, un poco también, eh, en este caso, ellos no estaban al tanto de lo que es la formación de la T y un poco para qué servía el espacio de acompañamiento. Entonces también fue un problema al principio, fue ese tema de yo llegar con una idea y que la abuela me plantee como que yo podía hacer otras cosas más productivas para él, ¿se entiende? Entonces después lo encuadramos de nuevo con el grupo profesional y todo, de por qué, y hasta inclusive le dimos una explicación de por qué era la actividad, inclusive por qué estamos utilizando la lengua de señas. ¿Se entiende? Entonces, en un momento, tratando con ella, yo le digo, porque ella quería que él diga el nombre de una persona. Entonces, ponele que se llamaba Juan, la persona. Y él decía, Juan, Juan, Juan. Yo le digo, bueno, Leo, ahora deletréame Juan, Leo. Y mi acompañado quedó, deletréame, Leo, deletréame la palabra Juan. Y él quedó pensando. Y ahí yo le digo a la abuela, esa es la diferencia. Digo, o sea, es para hablar de un ejemplo tonto, porque es solamente un nombre. Imagínense que él tenga que darle significado a una palabra, qué sé yo, frustrado, enojado. ¿Por qué estás enojado? ¿Y qué significa estar enojado? Y eran todas palabras que, como él había estudiado solamente hasta 4.º grado y, y o sea, aparte de tener una escasa educación, digamos, él no manejaba bien tampoco la lengua de señas. O sea, imagínense ustedes que una persona que esté sintiendo enojo, pero no sabe cómo comunicarlo, no sabe cómo decir que está enojado, porque tampoco está entendiendo por qué está enojado. Entonces eran todos procesos que había que hacerlo en lengua de señas y trabajar con él en el espacio, digamos, como para que él entienda qué era estar enojado y cuál era la diferencia, por ejemplo, entre estar enojado y estar frustrado. ¿Se entiende? O que estoy feliz, bueno, ¿estoy feliz o estoy contento? ¿Se entiende? Entonces eran cosas así también para trabajar en el espacio, que era el reconocimiento un poco de las sensaciones que él tenía. ¿Se entiende? Entonces, bueno, eso también lo utilizábamos cuando él hacía los soliloquios, ¿viste? Que él agarraba, se ponía a hablar solo y yo le decía, ¿vos hablando con quién, Leo? Y ahí a veces estábamos los dos, Leo, estamos los dos. Leo, habla conmigo, Leo, los dos, hablemos, Leo, hablemos.
Y ahí me decía, sí, 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 y me empezaba a contar cosas así, ¿se entiende? Un poco algo que trabajando la regulación del impulso, me acuerdo que en un momento en uno de los espacios lo que hicimos fue llevar una pelota de fútbol a una canchita. Y en la canchita él agarraba a la pelota y me pegaba un pelotazo fuertísimo, se iba lejos la pelota. Entonces decía, no, tranquila, despacio, la pelota va despacio, tranquila. Y digo, y inclusive le pusimos un poco de dificultad después porque lo hacíamos en trote los dos, o sea, los dos trotábamos y él me tenía que dar la pelota, pero él tenía que regular la fuerza, él tenía que regularse, él tenía que tratar de darme el pase y que sea recto, que sea despacio, entonces yo tampoco le hacía correr a él tampoco me hacía correr a mí, o sea, era un poco este trabajo de hacerlo físico, algo que tenga que ver con la regulación. ¿Sí? Yo no puedo patear muy fuerte porque vos vas a ir a cruzar la pelota a la cuadra abajo. Y vos tampoco me puedes patear muy fuerte la pelota a mí porque yo voy a tener que ir a bajar la pelota a 2 cuadras. ¿Entiendes? Entonces, o sea, es un poco eh, para que vean las estrategias y tácticas, viste, que eran tontas, digamos, eran simples, pero que se buscaba trabajar esto, un poco la regulación de la conducta, un poco el nuevo vínculo, un poco el tema de contar acerca de las emociones, contar cómo está, entender sus emociones, poner en palabras, de diferenciar las emociones, que era algo que a él le costaba mucho. Re minucioso, vale. El trabajo, la verdad que re minucioso todo lo que conllevó ese acompañamiento y la doble paciencia, ¿no? Trabajar con la esquizofrenia, el lenguaje de señas, el meterse en ese mundo. Eh, Antes de pasar a la ronda de preguntas, te quiero hacer una personal. ¿Cómo te sentiste vos en ese acompañamiento? Uh, Mira, al principio fue un poco difícil porque, bueno, tenía estas dificultades con la familia, pero después, después del cierre en el espacio, entendí que a mí me había servido muchísimo porque eh, había aprendido a tratar cosas cotidianas que por ahí uno las pasa por arriba porque uno dice, no, ya está, estoy mala, viste, ahora cuando trabajaba con mi acompañado, viste, era volver a resignificar un montón de cosas, era él dar entendimiento a cosas que por ahí ni yo las entendía, viste, y él me terminaba explicando, o yo las terminaba de entender en base a lo que él me contaba. Entonces fue muy lindo, aparte, cuando se dio el cierre con él, eh, también entendí o sea, el avance que él había tenido en cuanto a la comunicación, como él me esperaba, inclusive con decirles que él a veces en la crisis, él no escuchaba al padre, no escuchaba a la abuela, ¿sí? Pero si yo le enseñaba algo, él ya dirigía la atención y buscaba tranquilizarse o hacer algo que a él le vuelva a un estado más relajado, digamos, que evitara la situación. Él muchas veces en el espacio, cuando él tenía crisis, él buscaba buscaba hacer algo conmigo como para evitar la crisis. Y eso fue un re logro que la familia también lo vio y entendieron también un poco de la importancia de que en esas situaciones eh, una buena comunicación que hacía que él actuara de otra manera y no como él. Miren que mi acompañado tiene 23 años, bueno, ahora tiene 24, pero 23 años, o sea, imagínense el tiempo que él estuvo eh, sin poder comunicar algo, o comunicarlo, pero de manera deficiente, digamos. Entonces, no, para mí fue un, un espacio que fue muy enriquecedor y sinceramente fue un trabajo codo a codo con mi acompañado, que después, bueno,
se fue puliendo o sea, con los meses y con mucha supervisión y trabajo profesional que iba acompañando el espacio, los encuadres, importantísimo, para que no se fueran, parte de los objetivos que pudimos lograr, algo, o sea, lo que pudimos lograr, digamos, fue en base a eso, en base a una supervisión buena y a un encuadre que se tuvo que ir puliendo, pero que sirvió el encuadre, sirvió el volver a encuadrar, sirvió el volver a supervisar, sirvió las charlas del profesional con la familia, la charla donde el profesional apoyaba la actividad que yo proponía, o donde el profesional respaldaba lo que yo en el espacio, en el campo, digamos, estaba tratando o estaba haciendo. Genial, Ale. Y lo importante que te transformaste en la portavoz de tu acompañado que le hizo falta muchísimo tiempo, ¿no? Y se lo tapaba con esto, bueno, el famoso, está haciendo un capricho, le doy el teléfono, le doy, no sé, dale ahí los jueguitos, no, dale ahí, comprale una hamburguesa y listo, y estaba haciendo falta esto, ¿no? La escucha y darle ese sentimiento a la reacción también, porque a ver, me enojo y no sé por qué me enojo, creo que nos pasa a todos a veces. Y Sí. como decía, soy resignificar lo que sucedía. Así que, genial, Ale.